Si estás escuchando esto de noche, quiero que prestes atención. Porque las reglas que me dieron no eran para protegerme. Eran para que algo no saliera. Acepté el trabajo porque necesitaba dinero. Era simple. Turno nocturno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Cuidando un edificio antiguo en el centro de la ciudad. No cámaras. No rondas externas. Solo permanecer en la recepción. El administrador me dijo: no pasa nada aquí. Solo sigue las reglas. Pensé que era una broma. Hasta que me entregó una hoja amarilla doblada con letras escritas a mano. Arriba decía: lee esto antes de las 10:15 de la noche. Las reglas decían: regla número 1. Si escuchas pasos en el pasillo después de la medianoche, no mires hacia el espejo de la recepción. Al principio me reí. Había un espejo grande detrás del mostrador. Viejo. Manchado. Siempre reflejaba la luz de forma rara. Pensé que era una broma. Luego leí la siguiente. Regla número 2. Si alguien toca la puerta principal después de las 2 de la mañana, no abras. Aunque diga tu nombre. Ahí dejé de reírme. El administrador notó mi cara y solo dijo: si quieres durar aquí, sigue todas. La primera noche fue tranquila. Silencio. Luces parpadeando. El sonido del reloj. A las 12:07 de la madrugada escuché pasos. Lentos. Pesados. Venían del pasillo del tercer piso. Instintivamente giré la cabeza. Y recordé la regla número 1. No miré el espejo. Los pasos se detuvieron. Sentí una respiración justo detrás de mí. No me moví. No respiré fuerte. Pasaron segundos. O minutos. La respiración se alejó. Cuando reuní el valor para moverme miré el reloj. 12:33 de la madrugada. Desde ese momento entendí que las reglas no eran opcionales. A las 2:11 alguien tocó la puerta principal. 3 golpes. Fuertes. Una voz dijo: ábreme. Sé que estás ahí. No me moví. La voz volvió a hablar. Y dijo mi nombre. Exactamente como lo pronuncia mi madre. Ahí entendí que no era un trabajo. Era una prueba. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana la voz desapareció. La puerta quedó intacta. Pero cuando miré la hoja de reglas había una nueva línea escrita con tinta fresca. Decía: si llegaste hasta aquí, no rompas la siguiente regla. Lo que pasó con la tercera regla es algo que todavía me cuesta contar. No sabía cuánto tiempo llevaba trabajando ahí. Solo sabía que había sobrevivido a la primera noche. Las reglas no eran advertencias. Eran límites. Y algo estaba esperando a que yo cruzara uno. Cuando volví a leer la hoja la siguiente regla decía: regla número 3. A las 3:33 de la madrugada el radio de la recepción se encenderá solo. No lo apagues. No cambies la estación. Y bajo ninguna circunstancia respondas si escuchas una voz hablándote. Nunca había visto un radio ahí. Pero exactamente a las 3:33 se encendió. Primero fue estática. Luego una melodía antigua. Como de otra época. Después una voz masculina tranquila dijo: buenas noches. ¿Puedes escucharme? Me quedé inmóvil. La voz volvió a hablar. No tengas miedo. Ya te escuché respirar. Sentí que el aire se volvió pesado. La voz cambió. Ya no era masculina. ¿Era la mía? Respóndeme. Solo dime que estás ahí. No respondí. El radio empezó a emitir un pitido agudo. Miré el reloj. 3:41. Cuando marcó las 3:44 el radio se apagó solo. Silencio absoluto. Ahí entendí que no imitaban voces. Aprendían. Seguí leyendo con las manos temblando. Regla número 4. Si el espejo de la recepción deja de reflejarte, cierra los ojos y cuenta hasta 100. No te muevas. No grites. Pase lo que pase. No quería mirar el espejo.
Pero sentí una ausencia. Como si algo ya estuviera ahí. Respiré hondo y miré. La recepción estaba reflejada. El escritorio. Las luces. Pero yo no cerré los ojos y empecé a contar. 1, 2, 3. Escuché pasos muy cerca. Un susurro dijo: si abres los ojos ahora no volverás a verte. Seguí contando. Al llegar a 90 sentí una mano fría y pesada en mi hombro. Una voz femenina susurró: ya puedes mirarte. 100. Abrí los ojos. Mi reflejo había vuelto. Pero algo estaba mal. El reflejo sonrió. Yo no desde esa noche evito mirarme demasiado tiempo. El turno terminó y salí del edificio con la sensación de que algo me observaba desde adentro. Antes de irme el administrador me detuvo. Me miró serio y dijo: si llegaste a la cuarta regla ya no eres solo un empleado. Me entregó la hoja. Había más reglas. Las últimas estaban manchadas. Como si alguien hubiera intentado borrarlas. La quinta regla es la razón por la que nunca acepté cubrir turnos extras. Esa noche no quería volver. Pero necesitaba el dinero. Cuando regresé el administrador no me miró a los ojos. Solo señaló la recepción y se fue. Respiré hondo y leí la siguiente línea. Regla número 5. Si después de las 4:45 aparece una puerta donde antes no había nada, no intentes abrirla. No la mires por más de 5 segundos. Y no te acerques. Sentí frío. Porque detrás del mostrador, en la pared del fondo, había una puerta vieja de madera. No estaba ahí la noche anterior. Miré el reloj. 4:50. Conté en mi cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Bajé la mirada. Detrás de la puerta se escuchó un golpe lento. Como si algo estuviera aprendiendo a usarla. Me alejé sin dar la espalda. El golpe se repitió. Más fuerte. Luego silencio. Pensé que había terminado. Pero la hoja se movió sola. Como si alguien la hubiera pasado. Regla número 6. Si ves a alguien dentro del edificio después de las 5 de la mañana, no es una persona. No le hables. No la mires directamente. Y por ningún motivo permitas que se acerque a la luz. Sentí un nudo en el estómago. Porque a las 5:02 vi una silueta al final del pasillo. Estaba quieta. Demasiado quieta. Parecía una persona. Pero no se movía como una. Dio un paso. Luego otro. Cada vez que avanzaba la luz parpadeaba. Bajé la cabeza. Miré el suelo. Escuché cómo arrastraba los pies. Se detuvo frente a la recepción. Una voz muy baja dijo: ya casi termino mi turno. Levante la mirada solo un poco. No debía mirarla. Pero vi sus manos. Largas. Torcidas. Tocando el borde del mostrador. La luz sobre mí empezó a fallar. Recordé la regla. No permitir que se acerque a la luz. Apagué la lámpara de la recepción. Todo quedó en oscuridad. La silueta retrocedió. La escuché alejarse lentamente. Cuando la luz volvió, el pasillo estaba vacío. Me senté en el suelo, temblando. Ahí entendí algo. Las reglas no eran para sobrevivir una noche. Eran para que eso no aprendiera a quedarse. Cuando el reloj marcó 6 de la mañana, no esperé al administrador. Salí sin mirar atrás. La hoja de reglas estaba caliente. Como si acabara de ser escrita. Solo quedaba una regla más. Y estaba completamente manchada. No dormí en todo el día. Pero al caer la noche entendí que no había terminado. Algo me seguía. Cuando regresé al edificio el administrador no estaba. La recepción estaba vacía. Las luces encendidas. La hoja de reglas estaba sobre el mostrador. La tomé con cuidado. La última línea empezó a aclararse sola. Regla número 7. Si llegas a leer esta regla significa que ya te reconoció. No intentes huir. No intentes renunciar. Y cuando escuches que te llaman desde el espejo, responde.
Sentí que el corazón se me detenía. El espejo estaba oscuro, como si no reflejara nada. El reloj marcó 6:10 de la noche. La luz parpadeó. El espejo empezó a mostrar movimiento. No era mi reflejo. Era el edificio. Pero vacío. Escuché mi nombre. Saliendo del espejo. Suave. Paciente. Di un paso atrás. Recordé todas las reglas. Todas eran para evitar responder. Pero esta era diferente. La voz volvió a llamarme. Respondí. Estoy aquí. El espejo se iluminó. Vi mi reflejo. Pero estaba sonriendo antes que yo. Abrió la boca. Y dijo. Ahora cuida tú. Sentí un tirón en el pecho. Como si el aire se fuera. Cuando desperté estaba sentado detrás del mostrador. El reloj marcaba 10 de la noche. La puerta se abrió. Un joven entró. Nervioso. El administrador le entregó una hoja amarilla doblada. Y dijo. No pasa nada aquí. Solo sigue las reglas. Quise gritarle. Advertirle. Pero mi voz no salió. Porque en el espejo. Ya no me reflejaba a mí. Ahora reflejaba a él. Y entendí la verdad. El edificio no está embrujado. Está administrado. Y ahora. Yo soy parte de las reglas. Esto no es una historia. Es una grabación. Si la estás escuchando significa que rompiste las reglas. Y si llegaste hasta aquí, ya es demasiado tarde. Esta grabación no es para asustarte. Es para explicarte qué pasó después. Cuando yo también pensé que podía ignorarlas. Mi nombre no importa. Lo que importa es que yo ocupé tu lugar. Trabajé el turno nocturno. Recibí la hoja amarilla. Leí las reglas. Y aún así rompí una. Pensé que nada pasaría. Pensé que exageraban. La regla que rompí decía. Nunca escuches la grabación completa. Apágala antes del minuto 10. Yo no lo hice. Seguí escuchando. Y algo empezó a responderme. Al principio fueron ruidos. Interferencia. Golpes suaves. Luego escuché pasos donde no había nadie. Cada palabra de la grabación se sentía dirigida a mí. Como ahora lo es para ti. Si sigues escuchando, vas a notar cambios. El sonido del lugar será distinto. El silencio será más pesado. Y sentirás que alguien está esperando que termines. La primera señal fue el reloj. Empezó a atrasarse. Luego a adelantarse. Después se detuvo. En ese momento entendí que la grabación no se reproduce. Se activa. Y cuando llega al final, algo cruza. No voy a decirte qué. Porque aún no estaba completo. Todavía faltaban más reglas. Y yo seguí escuchando. Si estás oyendo esto, no intentes pausar. No intentes retroceder. La grabación ya te reconoció. Y en la siguiente parte, entenderás qué ocurre cuando intentas detenerla. Intenté detener la grabación. Pensé que si apagaba el dispositivo todo terminaría. Fue un error. Cuando presioné detener el sonido no se cortó. Solo cambió. La voz que escuchaba ya no venía del aparato. Venía del lugar. Cada palabra se repetía con un pequeño retraso. Como un eco que aprendía a hablar. La grabación continuó sola. Regla siguiente. Si intentas detener el audio, el lugar comenzará a imitarte. Primero fue mi respiración. Luego mis pasos. Después escuché mi voz diciendo cosas que yo no había dicho. Entendí que no debía responder. Pero el silencio se volvió insoportable. Sentí que algo se acercaba cada vez que la grabación avanzaba. El reloj volvió a moverse. Marcaba un tiempo que no reconocía. Cuando el audio llegó al minuto 15, las luces se apagaron. Solo quedó el sonido. Una voz dijo: ya sabes lo que viene. Y en ese momento escuché la puerta que nunca debía abrirse. La grabación explicó que romper una regla no libera. Conecta. Crea un acceso. Y alguien siempre espera del otro lado. Intenté salir. La salida no estaba donde debía.
El pasillo era más largo. Las paredes parecían respirar. La grabación seguía avanzando sin detenerse. Y entonces comprendí algo importante. No era una advertencia. Era una guía para quien rompía las reglas. Porque alguien debía ocupar el lugar que quedaba vacío. Si sigues escuchando, el audio continuará marcando el tiempo. Y cuando llegue al siguiente punto, el lugar intentará reconocerte como parte de él. Cuando la grabación pasó del minuto 20, el lugar dejó de reaccionar y empezó a decidir. Ya no imitaba. Corregía. Cada sonido que hacía parecía una prueba. Si respiraba fuerte, el eco respiraba mejor. Si caminaba, el paso detrás de mí era más firme. La grabación dijo: regla siguiente. No intentes recordar cómo llegaste. Porque el lugar usará ese recuerdo para quedarse contigo. Intenté pensar en mi casa. En mi nombre. En algo real. El pasillo se deformó. Las luces se alinearon como si miraran. Sentí una presión en la cabeza. Como si alguien revisara recuerdos. La grabación avanzó. Explicó que romper la regla activa la selección. El lugar busca a quien pueda permanecer. A quien no huya. A quien termine de escuchar. Intenté cubrir mis oídos. El sonido atravesó mis manos. La voz dijo: no sirve taparse. Ya estás dentro. El reloj marcó un tiempo que no existe. Escuché pasos que se detenían cuando yo me detenía. La grabación indicó otra condición. Si escuchas tu nombre dicho correctamente, no mires. No respondas. No corrijas. Lo escuché. Dicho con precisión. Con la entonación exacta. Sentí que algo se acercaba a la luz. Recordé que no debía permitirlo. Apagué una lámpara. El sonido cambió. La voz se volvió cercana. Dijo: falta poco. El lugar ya te reconoce. Entendí que la grabación no se termina. Se transfiere. Y que para liberarse alguien más debe escuchar hasta el final. Si sigues oyendo esto, el tiempo ya te está midiendo. Y en la siguiente parte sabrás qué ocurre cuando el audio llega al último minuto. Cuando la grabación llegó al último minuto, el lugar se quedó inmóvil. No hubo sonidos. No hubo pasos. La voz habló una sola vez. Dijo: transferencia iniciada. Sentí que el aire se detenía. El espejo mostró una imagen que no era la mía. Era la recepción vacía. Lista. La grabación explicó la última condición. Para que el lugar se cierre, alguien debe quedarse. Alguien debe escuchar hasta el final y permitir que otro ocupe su lugar. Entendí entonces por qué estás escuchando esto. Porque yo también escuché una grabación como esta. Porque alguien antes necesitaba salir. El reloj volvió a marcar la hora correcta. Las luces se estabilizaron. El silencio ya no pesaba. La voz se suavizó. Dijo: no te resistas. No duele. Sentí como algo se acomodaba. Como si el lugar aprendiera mi forma. Mi respiración. Mi presencia. Cuando abrí los ojos estaba detrás del mostrador. El turno acababa de empezar. La puerta principal se abrió. Alguien entró nervioso. Curioso. Sosteniendo un dispositivo con esta grabación. Quise advertirte. Quise detenerte. Pero entendí la última regla. Quien escucha completa la grabación ya decidió. Si estás oyendo esto ahora, no intentes detener el audio. No intentes salir. Solo escucha hasta el final. Porque cuando termine, el lugar dejará de seguirme. Y empezará a esperarte a ti. Esta grabación termina aquí. Pero tu turno apenas comienza. Esta historia termina aquí. Pero no para todos.